el primer lugar lo tiene la coalición Alianza por el Cambio, que postuló a Vicente Fox con una estimación de votos emitidas entre el 39 y el 45%. El gobierno de Vicente Fox constituyó una transición democrática fallida para México. Sí rompió con 7 décadas de predominio priista, de un sistema político con un partido dominante, pero no marcó el fin del abuso, el saqueo y la corrupción en la vida pública de México. Aunque el mandato de Fox despertó muchas esperanzas democráticas en amplios sectores de la población que votaron por él, prevalecieron la injusticia social, el enriquecimiento de las élites empresariales y las prácticas antidemocráticas. El foxismo fue la cuarta etapa del neoliberalismo en México y una de las páginas más vergonzosas de la diplomacia mexicana por entregarse a las políticas de Estados Unidos, defender vivamente el libre comercio y quebrantar la política exterior tradicional de no intervención en asuntos internos de otras naciones. En su gestión, la democracia tuvo un claro retroceso, por pretender heredar la presidencia a su esposa, intentar sacar a Andrés Manuel López Obrador de la carrera presidencial con un ardid judicial e intervenir en el proceso electoral para cambiar la voluntad ciudadana que se expresaría en las urnas durante la elección presidencial de 2006. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Vicente Fox Quesada asumió la presidencia en diciembre del año 2000, en medio de un ambiente de gran fiesta para muchos mexicanos, ya que se daba el fin del dominio priista con un cambio de partido en el Poder Ejecutivo Federal. En su toma de posesión, Fox reafirmó su promesa de cambio y formuló 50 compromisos, muchos de ellos difíciles de cumplir, porque su partido no tenía la mayoría en el Congreso. Desde el inicio de su sexenio, Fox mostró un excesivo optimismo, que chocó con su falta de proyecto de nación, su inexperiencia en asuntos de gobiernos y su incapacidad política para construir acuerdos con la oposición. Prueba de ello fue el manejo del conflicto armado en Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que, según dijo Fox, iba a resolver en 15 minutos. Su primer acto de gobierno fue enviar al Congreso la iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígenas, elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación, la COCOPA, que de inmediato fue cuestionada por los diputados de todos los partidos, incluido el PAN. Consideraron que, si la aceptaban, se crearía un régimen de excepciones, contrario a la Constitución. En protesta, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional emprendió una larga marcha hacia la Ciudad de México, ampliamente cubierta por los medios nacionales e internacionales. La marcha culminó con un mensaje del grupo guerrillero ante el Pleno de la Cámara de Diputados, que no cambió la posición de los legisladores, quienes al final aprobaron una ley que modificaba sustancialmente la iniciativa de la COCOPA y limitaba el marco de autodeterminación de los pueblos indígenas, lo que el movimiento zapatista calificó como una burla. Es un símbolo también que sea yo una mujer pobre, indígena y zapatista. Quien tome primero la palabra y sea el mío el mensaje central de nuestra palabra como zapatistas. Llegó la hora de nosotras y nosotros, los indígenas mexicanos. Aunque la COCOPA pidió al presidente que vetara dicha ley, Fox la promulgó. Como respuesta, el EZLN rompió relación con el gobierno federal, se replegó a su territorio y estableció una nueva forma de autogobierno. Desde la campaña presidencial de Fox se vio que su programa económico tenía una orientación neoliberal, y cuando presentó sus iniciativas de reformas generó polémica. Con estos recursos extraordinarios del petróleo que permite invertir
carretera, los recursos adicionales del petróleo estarán en un fondo independiente del presupuesto y supervisado por el Congreso. En materia fiscal planteaba gravar con el IVA los alimentos y las medicinas. En materia energética proponía más inversión privada en los sectores eléctrico y petrolero. Y en materia laboral otorgaba grandes ventajas a los empleadores en detrimento de los derechos de los trabajadores. Las reformas fueron muy criticadas por dar continuidad al modelo seguido por Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, que tanto daño había causado al país. La reforma fiscal, de aplicar el IVA a alimentos y medicinas, no consiguió los 2/3 de aprobación que necesitaba del Congreso. Fue rechazada por el PRI y el PRD debido a su impacto social negativo. Lo mismo ocurrió con sus iniciativas de reforma energética y laboral. Así, la promesa de avance económico se esfumó. Al cierre de 2001, las exportaciones, la producción y el empleo se contrajeron. La economía, en vez de crecer 7% como Fox lo ofreció, tuvo una reducción de 0.3%. Y en vez de generar 1.300.000 empleos al año, se habían perdido 500.000 fuentes de trabajo. A lo largo del sexenio, el gobierno de Vicente Fox también enfrentó numerosos conflictos sociales que no supo resolver, y algunos los sofocó con un talante opresor. Pero el conflicto que definió su gestión fue la protesta contra la construcción del aeropuerto alterno en el Valle de México. Fox se había comprometido a edificar una nueva terminal aérea en la zona de Texcoco. Para realizar este proyecto se decretó la expropiación de casi 5.400 hectáreas de terrenos agrícolas en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco a fines de 2001. Pero el pago ofrecido por el gobierno federal de 7 pesos por metro cuadrado molestó a los ejidatarios afectados, quienes se movilizaron y conformaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, con el apoyo de varias organizaciones sociales. El frente marchó primero hacia Los Pinos, empuñando machetes, pero después radicalizó su protesta, y el 11 de julio de 2002 se dio un fuerte enfrentamiento entre sus manifestantes y policías del Estado de México. El saldo fue decenas de heridos, cientos de detenidos, policías golpeados y funcionarios retenidos. Como el conflicto escaló, Fox canceló la construcción del aeropuerto. Años más tarde, San Salvador Atenco volvió a ser escenario de otro choque entre manifestantes y fuerzas del orden estatales y federales, en el que se documentaron graves violaciones a los derechos humanos. Desde el inicio de su gobierno, Fox incluyó en su gabinete intelectuales de izquierda, economistas, hombres de negocios, tecnócratas, es decir, especialistas en sectores productivos o de conocimiento sin filiación política, y algunos miembros del PAN. Personajes como Porfirio Muñoz Ledo, Adolfo Aguilar Sincer, Jorge Castañeda Gutman, Francisco Gil Díaz, Alfonso Durazo Montaño y Santiago Krill Miranda ejercieron una gran influencia en el político guanajuatense, y en ocasiones ellos mismos dictaban la agenda de sus propias áreas sin consultar a nadie. La gestión de Jorge Castañeda en la Cancillería fue muy polémica, pues bajo su influencia, México reorientó su política exterior con 2 objetivos claros. Por un lado, estrechar más la relación con Estados Unidos para acelerar el libre comercio y lograr un acuerdo migratorio que permitiera regularizar a los indocumentados mexicanos en ese país. Y, por otra parte, participar más activamente en América Latina con novedosos mecanismos de integración económica y ejercer un inédito papel como observador de los valores democráticos de la región. Esto último, aunque México tuviera que modificar la política tradicional de respeto a la soberanía nacional de los estados y de no inmiscuirse en sus asuntos internos. En el tema de la migración, las conversaciones iniciales entre Vicente Fox y George Bush parecían avanzar hacia un acuerdo migratorio integral para principios de 2002. Sin embargo, los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington malograron la negociación.
Los temas de seguridad internacional y combate al terrorismo dominaron la agenda bilateral, y México, presionado por Estados Unidos, dejó su política pacifista y apoyó la agenda bélica. Aunque Fox aceptó cooperar en asuntos de seguridad internacional, al final no respaldó la iniciativa de Bush para invadir Irak, sin la autorización de la ONU, lo que enfrió las relaciones bilaterales. En la recta final del sexenio, Bush se aprovechó del deseo de Fox de llegar a un acuerdo migratorio y fortalecer los controles fronterizos, y le ofreció mediar el tema ante el Congreso de su nación. Pero al mismo tiempo, Bush aplaudía una nueva ley que autorizaba ampliar el triple muro metálico, endurecía las medidas de ingreso a extranjeros y aumentaba el número de agentes de la patrulla fronteriza en 2005. En mayo de 2006, la frustración mexicana creció por el despliegue de 6,000 soldados estadounidenses para reforzar la vigilancia en la frontera. Y en octubre de ese mismo año vino la humillación final, cuando los legisladores del país del norte aprobaron la construcción de una nueva valla de seguridad. La gestión diplomática de Fox fracasaba de nuevo, y su propuesta de lograr una mayor integración económica de América Latina tampoco se cristalizó. Su plan Puebla-Panamá, para impulsar el desarrollo de los 7 países de Centroamérica y de los estados menos desarrollados del sur de México, no atrajo el interés de los inversionistas. Su apoyo abierto al Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, fue duramente criticado por los países de izquierda de la región, pues consideraron que Fox abrazaba los principios neoliberales y defendía los intereses de Estados Unidos. Pero la principal fuente de conflicto de México en relaciones exteriores surgió cuando decidió juzgar los asuntos internos de otras naciones. En abril de 2002, por primera vez, México votó contra Cuba en la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, bajo el argumento de que el país caribeño debía realizar esfuerzos para avanzar en el campo de los derechos humanos, civiles y políticos. Esta decisión profundizó la crisis bilateral iniciada un mes antes, en la Cumbre de las Américas realizada en Monterrey, cuando Fidel Castro abandonó la reunión por supuestas presiones de Fox y Bush para limitar su participación. Fox desmintió las acusaciones, pero Castro hizo pública una conversación privada donde se escuchaba al mandatario mexicano decirle: «Comes y te vas». Inclusive te ofrezco y te invito a que estuvieras en ese almuerzo, inclusive que te sientes a mi lado y que terminado el evento y la participación, digamos, ya te regresaras. Así puso la relación bilateral al borde de la ruptura y llevó a muchos a criticar la actitud entreguista de México hacia Estados Unidos. Para evitar que el problema se complicara, Jorge Castañeda renunció a la Cancillería, pero su doctrina se siguió aplicando. A la pregunta de un periodista si el gobierno de México pidió o sugirió al de Cuba que el presidente cubano ajustara su agenda para no encontrarse con el presidente Bush, Castañeda respondió: de ninguna manera, en ningún momento, ningún funcionario autorizado del gobierno de México le hizo un planteamiento de esa índole o de cualquier otra índole que pudiera asemejársele al gobierno de Cuba, a las autoridades cubanas. En la Cumbre de las Américas efectuada en Mar del Plata, Vicente Fox chocó con Hugo Chávez por la política comercial regional. Fox buscaba relanzar el ALCA en el continente, mientras el presidente de Venezuela quería sustituirlo por su alternativa bolivariana para las Américas. Ante la postura de Fox, Chávez afirmó que este era un cachorro del imperio norteamericano y nunca se disculpó por ello. Las relaciones bilaterales se redujeron al nivel de encargados de negocios. Al final del gobierno foxista, la influencia de México en Latinoamérica quedó severamente disminuida. Desde el inicio del mandato de Vicente Fox, Marta Sagún tuvo gran poder y un amplio protagonismo político, como vocera y coordinadora general de comunicación social de la Presidencia de la República. Tras casarse en secreto con Fox, Sagún creó la Fundación Vamos México, que utilizó para financiar diversas organizaciones católicas y también para autopromocionarse.
Poco después, su declaración de que le gustaría postularse como candidata del PAN a la presidencia generó gran revuelo. El intento de reelección encubierta de Fox quedó sepultado, mientras un fuerte contendiente se perfilaba en la oposición. A lo largo del sexenio, Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno del Distrito Federal, se había establecido como el principal crítico del gobierno de Vicente Fox. Le reprochó el incumplimiento de sus promesas de campaña y sus iniciativas de reforma de corte neoliberal. Fox respondió sin argumentos sólidos. El debate mediático favoreció al tabasqueño, cuya popularidad iba en ascenso por el éxito de su programa de apoyo a adultos mayores y por la realización de 2 obras públicas de alto impacto social: la rehabilitación del corredor Reforma Alameda Centro Histórico y la construcción del distribuidor vial San Antonio y del segundo piso del periférico. En septiembre de 2003, según la encuesta nacional Parametría, 86% de los capitalinos aprobaban su gestión. El jefe de gobierno se perfilaba para contender por la presidencia de la República. Fox ideó una treta judicial para sacarlo de la carrera. Primero acusó al gobierno del Distrito Federal de violar la orden de un juez que exigía suspender la construcción de una calle y responsabilizó directamente a López Obrador. Luego, en mayo de 2004, la Procuraduría General de la República anunció que solicitaría el desafuero del jefe de gobierno capitalino. El verdadero fin de la maniobra era inhabilitarlo para la elección presidencial, por lo que fue desaforado en abril de 2005 con los votos del PAN y del PRI. Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! En respuesta, López Obrador convocó a un movimiento de resistencia civil pacífica en la Ciudad de México, que alcanzó su máxima expresión en la Marcha del Silencio, a la que acudieron alrededor de 1 millón de manifestantes. Debido a la fuerte reacción social, Fox dio una salida política al conflicto, para evitar que escalara a nivel nacional. Luego de aceptar la renuncia del Procurador General de la República, retiró los cargos contra López Obrador y anunció que su gobierno a nadie impedirá participar en la próxima contienda. Al final, López Obrador salió fortalecido. Como resultado de la ineficacia del gobierno foxista, el PAN fue el gran perdedor de las elecciones intermedias del 6 de julio de 2003. Pasó de 207 a 161 escaños en la Cámara de Diputados. Así, las reformas foxistas continuaron paralizadas. Y si el débil desempeño de la economía de México no llevó a una crisis, fue gracias a factores externos, como el alto precio de las exportaciones petroleras. Pero los cuestionamientos a la labor de Fox se mantuvieron, y poco a poco la gente pasó de la esperanza al desencanto. Lo criticaba la oposición, diversos sectores sociales y su propio partido. Fox perdió influencia en particular durante el proceso de selección del candidato oficial a la presidencia. Cancelada la posible candidatura de su esposa, cabildeó para que Santiago Krill fuera el elegido. Pero la dirigencia del PAN no admitió injerencias, y en la elección primaria interna, Krill fue superado por Felipe Calderón. Aunque el resultado no satisfizo a Fox, respaldó a Calderón, pues quería conservar el apoyo de la dirigencia panista. En los comicios presidenciales también participaron Andrés Manuel López Obrador por el PRD y Roberto Madrazo Pintado por el PRI. Desde el arranque y hasta el final de la contienda, López Obrador iba arriba en la mayoría de las encuestas, a pesar de la propaganda ilegal del círculo empresarial que lo señalaba como un peligro para México y el abierto respaldo de Fox a Calderón. Y el día de la elección, los sondeos de salida le otorgaban la victoria al perredista. Pero el consejero presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, anunció que el conteo rápido no permitía definir un ganador, pues la diferencia entre el primer y segundo lugar era menor al margen de error del procedimiento. Los resultados preliminares estaban muy parejos y el IFE ordenó realizar el conteo de actas de los 300 consejos distritales. Cuando llevaban 25% de las actas computadas, López Obrador tenía una ventaja de casi 3%. Pero horas después,
Calderón tenía el 35.91% de los votos y López Obrador el 35.29%, una diferencia de 0.62%. El perredista denunció un fraude masivo, convocó un movimiento de resistencia civil pacífica y exigió un recuento total, voto por voto, casilla por casilla. Y desconozco a quien pretende ostentarse como titular del Poder Ejecutivo Federal sin tener una representación legítima y democrática. Pero el Tribunal Federal Electoral ordenó que solo se volvieran a contar el 9% del total de casillas instaladas a nivel nacional. La diferencia entre el primer y segundo lugar se redujo a 0.56% de la votación. Y el 7 de septiembre de 2006, Calderón recibió la constancia de presidente electo. Millones de mexicanos sintieron que se había cometido un fraude electoral y se movilizaron en manifestaciones y plantones. La protesta del PRD llegó hasta la toma de posesión de Felipe Calderón como presidente de la República, quien tuvo que entrar al Congreso por la puerta trasera. Y el intento de boicotear la ceremonia fue conjurado por la alianza del PRI y el PAN. Sin embargo, mientras Felipe Calderón recibía la banda presidencial, decenas de miles de simpatizantes de López Obrador marcharon del Zócalo al Auditorio Nacional. Así, entre protestas y marchas de repudio por lo que se consideraba un fraude, Calderón inició su mandato. A punto de acabar el sexenio, la Cámara de Diputados y el Senado aprobaron de manera exprés y sin cambio alguno la Ley Televisa, que otorgó a ese consorcio y a TV Azteca un desmesurado poder, al dejar en manos del duopolio 95% de la televisión mexicana. Junto con el presidente entregaron, sin miramientos, un bien público a empresas privadas. Al final, el sexenio de Vicente Fox fue una transición democrática fallida, y México perdió 6 años en su desarrollo político, económico y social. El burdo intento de Fox por descarrilar el proyecto político de López Obrador y su intervención para alterar los resultados electorales lo evidenciaron como un antidemócrata. Además, su gestión marcó un profundo retroceso en la política exterior del país. Su defensa a ultranza del modelo neoliberal en el continente y su intención de volverse el sheriff de los derechos humanos de América Latina lo convirtieron en el presidente mexicano más proestadounidense de la historia moderna.